el profe Alexis Molina. ¿Cómo andas, Alexis? Bienvenido de vuelta. Bienvenido. Muy bien, buenos mediodías a todos. Un gusto volver a compartir con ustedes, esta vez desde mi casa y mi lugar de trabajo, estoy en el Colegio La Salle, así que también un saludo a toda la comunidad educativa. Bueno, un gusto volver a encontrarnos en esta segunda sesión de encuentros de economía ecuménica, ¿no? Esto de aprender a conocer un poco cómo se fue dando la Ujú. historia de nuestra fe, de nuestra iglesia como comunidad, ¿no? Bien. Algo no menor que decíamos la sesión anterior, esta cuestión de, se trata de nuestra fe, Sí. y para nosotros es sumamente importante comprenderla para poder vivirla fielmente, ¿no? Ujú. En esto, recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, nos encontramos con el primer concilio de Nicea en el 325, estamos de fiesta este año, 1700 años de aquel concilio que inició un 20 de mayo, así que estamos de fiesta, un concilio que nos deja muchas cuestiones muy importantes para la fe, ¿no? Uno de nuestros primeros dogmas establecidos por la comunidad eclesial, que va a ser justamente el de reconocer a Jesucristo como verdaderamente Dios, ¿no? Y Bien. Ujú. eso para nosotros es una base sumamente sólida y fundamental para nuestra fe y que se va a ir desarrollando a lo largo de los siglos con, por supuesto, otras dudas que van a ir surgiendo respecto a esto. Bien. Habíamos cerrado con una pregunta, ¿no? La última sesión muy importante, que era ¿de dónde viene la cuestión de católica? Sí, Sí. ¿No? ¿cuándo se Y les empezó a decir católicos? es justamente en el día de hoy vamos a tratar esta cuestión. De hecho, el primer concilio que vamos a tratar, vamos a ver si llegamos a los dos. Son, por supuesto, recordar que estamos viendo los concilios ecuménicos, los primeros 7 concilios ecuménicos, en un primer vistazo de la historia de la Iglesia, y particularmente vamos a intentar acercarnos a dos concilios muy importantes. Uno es el concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla, allí en el 381, y luego el concilio de Éfeso, ¿no? Bien. Vamos a ver si llegamos a ver un poquito de este concilio, que les va a encantar. Bien. Eh, Primer cuestión, así recordemos que el concilio de Nicea entonces nos reafirma la verdadera divinidad de Jesucristo, ¿no? Consubstancial al Padre, ¿no? La palabra que utilizan ahí en griego es homoousios, Ujú. homoousios, de la misma sustancia, diríamos, ¿no? Acá las palabras en griego y la traducción que se van a ir dando van a traer algunas dificultades para poder comprender de qué se está hablando, ¿no? Recordemos que de base tenemos las dos escuelas teológicas, que son muy importantes, la teología de Alejandría, que con distintas variantes van a ir estudiando la cuestión de la cristología, ¿sí? Aquí hay palabras que van a traer conflictos. La Ajá. primera palabrita, ousia. Ousia. ¿Qué Oh, sí. significa esencia, sustancia? Ujú. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? A lo que es en sí mismo. ¿Mm? Ujú. Podríamos decir naturaleza, tal vez, ¿no? Claro. Como sinónimo. Es bastante complejo lo de las palabras. Otra palabra que surge es hipóstasis, en griego, hipóstasis, que hace referencia a una subsistencia, a una realidad concreta. Ujú. Es decir, a una instancia, una subsistencia, si se quiere, individual de una auxilia, es decir, de una naturaleza. Bien. Esto es muy importante porque estas palabritas no las vamos a usar igual para hablar del dogma de la Trinidad que para hablar de un dogma cristológico. Ujú. Va a traer una dificultad. A esto Bien. se le suma la palabra homoousios, de la misma sustancia, ¿no? Ajá. Es decir, por ejemplo, dos seres que comparten una misma sustancia, ¿no? Bien. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Yo soy homousio a alguno de ustedes, es decir, Claro. compartimos la misma sustancia. Y luego, otra palabra, prosopon, ¿no? De ahí viene persona. Pero en realidad hacía referencia a aquella máscara, el prosopon, que utilizaban los griegos en el teatro. Era el mismo actor, lo que hacía era cambiar Ah, una máscara. bien. Hoy nosotros utilizamos persona pues, de la psicología con otra terminología que nos posibilita entender un concepto de un modo muy distinto, ¿no? Pero este prosopon en aquel momento hacía referencia a una cierta apariencia, una manifestación, o incluso a veces se utilizaba para hablar de la relación hacia otro, ¿no? Ujú. Bien. Esto como para marcar la diferencia. Bien. Estas palabras van a traer problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, auxilio y hipóstasis se traducían ambas como sustancia o como esencia, lo Mm. cual confundió a los teólogos latinos, sobre todo, que no estaban
muy afinados con la cuestión más de interacciones helénicas, si queremos, como por ejemplo Claro. el profesor de la Escuela de Alejandría. Claro, Pero bueno, eso es importante tenerlo en cuenta porque va a ser la base de la discusión que se va a ir dando. Ujú. claro. Este concilio de Constantinopla es muy interesante. Muere Constantino, recordemos que habíamos hablado de Constantino la semana anterior. Muere Constantino ahí por el 337, bajo la fe arriana, recuerden que es Ujú, bautizado antes de morir por Eusebio de Nicomedia, un primo lejano del emperador. Pero la muerte de Constantino y el concilio de Nicea trajo paz. Al contrario, ¿no? Tras Nicea, el arrianismo, esa idea de que el hijo era una criatura, que no sí, tenía la misma naturaleza que el padre, ¿se acuerdan Ujú. que ese era el problema? Sí. Esa idea seguía sobreviviendo y cobraba cada vez más fuerza en las mira, cortes imperiales. ¿Mm? Ajá. mira. Esto sí va a ser un problema porque si bien habíamos cerrado un concilio diciendo, y el que no sostuviera que se declaró anatema, parece ser que algunos de estos obispos que habían sido exiliados y demás vuelven a la escena, ¿no? Ujú, Arrio entre ellos. Y por supuesto sus seguidores. Ahora, había varios emperadores que simpatizaron con esta herejía arriana. bien, Y durante décadas, los obispos que habían sido fieles a Nicea van a ser exiliados, expuestos, perseguidos. Va a ser medio complicado el panorama en este momento. Mm. ajá, También es importante recordar que se da la cuestión de la tetrarquía. Constantino muere, vuelve a dividir el imperio y nos deja a sus tres hijos, Constancio, Constantino II, Constante. Y esto es muy interesante. Ellos intentan llevar bien con la cuestión de la iglesia, traer unificación. La verdad que se vuelve un poco complejo. Luego algunos de sus nietos, por ejemplo Juliano, el apóstata, quiere volver a la fe pagana, ¿no? A la fe que tenían ellos previo como un imperio. ujú, Eh, y esto va a traer varias dificultades, ¿no? Hasta que toma el poder del imperio un tal Teodosio, Teodosio Ujú. I, bien. que nos va a resultar conocido. Ahí había algunos de los oyentes de la semana pasada que Sí, nos decía de cuándo había sido declarada religión oficial del Estado. Y Sí. efectivamente había sido el emperador Teodosio I, como había dicho, en el año 380, que publica el Edicto de Tesalónica, junto con Graciano y Valentiniano II, que son estos emperadores que formulan este edicto declarando a la religión, pero fíjense ustedes, bajo el credo niceno como religión oficial del Estado, ¿no? Esto es muy interesante porque el emperador estaba muy interesado en marcar esta cuestión, ¿no? La mm, fe nicena. ¿Mm? Ujú. Pero bueno, acá algunos presupuestos previos a este concilio que son fundamentales que comprendamos. La primera era, Roma, si bien está ocupada en darle forma a la sede del obispado de Roma, ¿sí? Volviéndose a estructurar, vemos que acá el emperador le da muchas facilidades, hay grandes construcciones, es decir, se está acomodando la iglesia de Roma. ujú, Bien. Pero eso no significa que Roma está desentendida de los problemas de fe que se están suscitando en Oriente. claro. ¿Mm? Por ejemplo, un ejemplo de que no estaban desentendidos es, por ejemplo, las tres cartas que envía el Papa Damaso I, Apolinar de la Odisea, ya vamos a hablar de él en breve, respecto a las enseñanzas que él tenía, ¿no? Y el Papa Damaso, como pastor de la iglesia, lo llama a la comunión, le dice, che, por ahí no va. Es muy interesante que Roma, por más que estaba ya alejada de estos problemas de fe, estos conflictos que había sobre cómo comprendemos la fe, eso significa que ellos estaban desentendidos. Mm. Mm, ¿Mm? Todo lo contrario. ¿Mm? Y además del arrianismo, con el cual ya estaba combatiendo un poco la iglesia, surgen otras interpretaciones. a Bueno, ver, está bien, entendimos. Esta cuestión de es verdaderamente Dios, eso nos quedó claro. sí, Sí. ¿Sí? ¿Y cómo es que es hombre? ¿Cómo es Mm. que hombre? ¿Qué clase de hombre es? ¿Es igual a nosotros? ¿No es igual a nosotros? Recordemos que estaban preocupados por salvaguardar el Montevideo, ¿no? Dios es uno, Dios es Claro. uno, inmutable, eterno, ¿no? Dios no cambia. Y esto había que salvaguardarlo, porque nosotros siempre decimos que somos monoteístas, creemos en uno. Ujú. Entonces, ¿cómo explicamos la Trinidad? ¿Y cómo explicamos que es ese segundo, el que nosotros denominamos el verbo, el Hijo, y cuál es su relación con Dios y con nosotros? ¿No? Claro. Esto empieza a generar
ciertas complicaciones. Hay un tal Eunomio, de ahí surge el eunomianismo, ¿sí? Que es discípulo de un tal Aesio. Ese tal Aesio fundó una comunidad que nosotros le hemos denominado como los anomenos. Ellos decían, eran, si queríamos, arianos al extremo, ¿no? Es decir, la esencia de Dios no se comparte. Dios es uno, el único. Entonces su esencia, su naturaleza divina no se comparte con nadie, ¿no? Entonces, la palabra anómino, justamente que utiliza eso, es para decir que el hijo es diferente del padre. Claro. ¿No? Es la versión más radical que tenemos de la realidad. Pero ahora, el novio no solamente sostenía esta cuestión de que el hijo es totalmente distinto del padre, sino que también nos decía que la esencia de Dios es plenamente accesible a nuestra capacidad racional. Es decir, que nosotros podemos comprenderlo Dios de modo inmediato y pleno. Ajá. Y nosotros, ya desde los padres de la iglesia, un poco antes a ellos, ya venimos trabajando de que la teología, nuestro modo de acceder al conocimiento de Dios, es mediante las alegorías. Es decir, cierto modo de comparación que según nuestro lenguaje nos posibilita entender el dato revelado. Claro. No es tan fácil, ¿no? O sea, Dios yo no lo puedo sentar bajo un microscopio como un objeto y estudiarlo. No, claramente que no. Claro. De lo que Él nos ha revelado, de lo que Él ha querido mostrarnos, y nosotros vamos buscando, según nuestro lenguaje, nuestras herramientas de los tiempos, cómo acceder a eso. Y es lo que estamos buscando en este momento también, ¿no? Pero no solamente Eunomio. Surge un tal Sabelio, de ahí sabelianismo, que también, mirando y pensando un poquito a la Trinidad, dice, che, no hay tres personas divinas, solo un Dios con tres modos. Ajá. Y todos se quedaron, ¿cómo es esto de con tres modos? Bueno, el modalismo, ¿no? Al parecer, Sabelio dice que en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu son una misma cosa, un solo Dios, que va cambiando su modo, ¿no? Primero como creador, como redentor, después como santificador. Es decir, es el mismo Dios que podríamos decir cambia su prósono, ¿no? Claro. Cambia su máscara en la escena que se da con el mundo, ¿no? Y lo que él va revelando. Pero que es el mismo. Ahí voy Después entendiendo ahí voy entendiendo la diferenciación que hiciste al principio, usaste de los términos griegos, Claro. ahí voy entendiendo por qué es importante. Ahí va, está. Bien. Correcto, porque ellos se van agarrando de estas palabras, pero lo utilizan de modos muy distintos, entonces parece que nunca nos ponemos de acuerdo. Claro. Y es el problema que voy surgiendo. Además, ustedes piensen en la demora que tenemos de las comunicaciones. Eso ¿no? también. No tenemos ahora en WhatsApp que en la inmediatez yo ya sé. Sí. Che, llegamos a esta conclusión, enviar. Sí, claro. En este caso puede demorar 3 años Claro. la respuesta, 2 años. Claro. Y las discusiones eran candentes para esperar tanto tiempo. Entonces se armaban pequeños signos, se comunicaban entre ellos, pasaba de todo un poco. Pero no nos quedamos con el Sabelio. Surge otro, que ya mencioné recién, Apolinar de la Odisea, obispo de la Odisea. De fondo, él tiene la idea del dualismo gnóstico. Recuerden que Platón decía que nosotros somos una dualidad de cuerpo y alma. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿De qué estamos compuestos? Cuerpo y alma. Ok, perfecto. Acá, Apolinar está motivado en una cuestión. Él quiere evitar la doble personalidad. Es decir, que en Jesús hay dos personas. ¿No? Él quiere evitar esto. Pero se va a pegar a una interpretación y va a terminar negando la humanidad plena de Jesús. ¿No? Es como una apariencia de Jesús. ¿No? Entonces, para él, y acá viene la cuestión que se va a querer debatir. ¿No? Cristo no tenía un alma racional humana. Para él, el verbo ocupa ese lugar de Jesús hombre, ¿no? Es decir, ¿cómo compuesto de estas cosas? Bueno, al alma lo ocupa el verbo. Claro. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? De que si entonces Jesús no tenía alma humana, alma racional, entonces no era hombre. Y no podía redimir el alma humana. Muy bien, qué atento. Bueno, me acuerdo lo que dijiste, lo que no se asume no puede ser redimido. Con eso abriste el ciclo. Correcto. Gregorio de Nacianzo, un padre capaz que ahora va a figurar en este entorno, te va a decir, lo que no ha asumido Apolinar no ha sido redimido, ¿no? Y también acá hay que pensar en algo mucho más importante para nuestro dato de fe, que es la resurrección de la carne. Porque entonces se va a surgir otra discusión posterior, ¿no? La de Marcelo Dancier y de Foti, ¿no? Que tomando en cuenta esto que dice Apolinar,
nos van a negar de que Cristo sigue existiendo eternamente. Y también van a negar la eternidad de la encarnación, ¿no? Claro. Es decir, después de la pasión, de vuelta solamente quedó el verbo, ¿no? Y este modo de querer comprender quién es Jesús, si es Dios, si es hombre, si es las dos, si tenía un problema de bipolaridad, porque claro, es que tenemos un trastorno de doble personalidad, Claro, acá claro. hay dos personas en un solo cuerpo, ¿cómo es esto? Querían comprender quién era Él. Y necesitamos comprender quién es Jesús porque justamente allí está nuestra fe, ¿no? Entonces, empieza a complicarse un poco. Y acá lo que va a desencadenar la necesidad del concilio va a ser la de un tal Macedonio, ¿no? Macedonio primero, que es obispo de Constantinopla, es decir, recordemos que es un patriarcado importante, y Macedonio va a dar lugar a los neumáticos, un sector que niega que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Y para ellos está subordinado al Hijo como una criatura, una subcriatura, ¿no? Ni siquiera como el Hijo que está desde el principio, ¿no? Es una criatura. Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque nosotros desde siempre hemos considerado que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Claro, claro, claro. Entonces, lo de Macedonio genera problemas, ¿no? Y hay una cierta preocupación que hay que resolver, porque se está cuestionando nada más ni nada menos que lo más fundamental de nuestra fe. Surgen aquí personajes muy importantes que hasta el día de hoy son una base sólida para trabajar nuestra fe. San Atanasio, este que van a exiliar varias veces. Sí, que lo trajiste el lunes pasado, el egipcio. Correcto, sí. Correcto. San Atanasio convoca un pequeño concilio en Alejandría donde él termina resolviendo una cuestión. La Trinidad es eterna, desde siempre, para siempre, es homogénea, es un solo Dios, es indivisible. No puedo separar al Padre del Hijo o al Hijo del Espíritu, ¿no? Y surgen tres grandes personajes que van a aportar un montón a nuestra fe, que son los padres Capadocios. Capadocios que pertenecen a la zona de Capadocia. Sí. Basilio de Cesarea, que escribió un libro fenomenal que se llama Sobre el Espíritu Santo. Gregorio de Nisa, hermano de Basilio, y Gregorio Nacianzen, un teólogo amigo de él. Bien. Basilio de Cesarea nos dice, Dios es una sola ousia en tres hipóstasis. Es decir, es una sola esencia, una sola naturaleza, si queremos, en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo resolvimos esto nosotros en la modernidad? Si queremos entenderlo mejor, es todo en Dios. Es uno donde no obste oposición de relación, ¿no? Esto el teólogo Karl Rahner ayudó un poquito más, ¿no? Es decir, esto es otro modo de explicar lo mismo. Todo en Dios es uno donde no obste oposición de relación. Es decir, el Padre no es el Hijo no es el Padre. Ahí hay una relación de oposición. Claro. Yo ahí eso identifico que hay dos, ¿no? El Hijo no es el Espíritu ni el Padre. Bueno, lo mismo así podemos seguir dando el círculo en la Trinidad, ¿no? Todo en Dios es uno, no es oposición de relación. ¿Por qué? Porque Dios es una usía, tres hipóstasis. Claro. Este es el gran aporte de Basilio de Cesarea para la discusión. Gregorio de Nisa, el hermano, nos dice, che, aunque nosotros no podamos conocer la esencia divina, esto respondiéndole a Eunomio, nosotros podemos conocer sus energías, sus acciones divinas, que se van dando en la revelación. Y también nos va a decir que la unidad de Dios no es matemática, sino que es relacional, ¿no? La distinción de la persona es real, pero sin división. Y por último, el teólogo Gregorio Nacianzen, ¿no? Va a tener un lugar muy importante en este concilio, porque el emperador le va a pedir, ¿no?, que se haga cargo del concilio, y lo va a nombrar patriarca de Constantinopla. Él va a tener 5 discursos muy importantes en este concilio, pero termina renunciando a la mitad del concilio, ya les cuento por qué, pero a él siempre con esta frase que termina cerrando un poco su intervención, que él dice, no he dejado de considerar a Dios uno en tres y tres en uno. No sé si Dumas, cuando escribió Los Tres Mosqueteros, sacó la idea de acá. Pero, claro. Pero fíjense ustedes qué importante esto, ¿no? No he dejado de considerar a Dios uno en tres y tres en uno, ¿no? Qué interesante la visión. Sí. Lo cierto es que 50 años después de Nicea, en medio de este caos, asume el emperador Teodosio de fe nicena,
esto es importante decirlo, porque había otros emperadores que no. De hecho, por ejemplo, Valentiniano II tenía su mamá Justina, que vivía peleando ahí con Ambrosio de Milán, con San Ambrosio de Milán, respecto a la fe. ¿Por qué? Porque su mamá era arriana. Entonces, parece que él, si bien él se decía niceno, por ahí simpatizaba y era más tolerante con. A diferencia de Teodosio, que dijo, che, esto ya hay que cerrarlo, ¿no? Teodosio I larga el edicto ese de 380 con la firma de Graciano Valentiniano, segundo, y él tenía un papa, Teodosio el Viejo, que se hace sacerdote, ¿no? Se hace presbítero de la diócesis de Roma. Un ex militar, gran comandante del Imperio Romano, que se hace sacerdote. Y acá tenemos tal vez una de las primeras experiencias de que las familias más adineradas o acomodadas del antiguo imperio empiezan a insertarse dentro de la curia romana, ¿no? Lo que después en el medioevo nos va a llevar a grandes problemas, ¿no? Porque el interés ahí, el meter ahí el de la familia como príncipe de los apóstoles. Claro. Nos va a traer algún que otro problema. Pero bueno, esta es una de las primeras experiencias que tenemos registro. Entonces, Teodosio el Viejo. Y este emperador, ¿sí?, que había promulgado este documento habilitando como religión oficial el cristianismo, necesita reforzar que nuestra fe la de Nicea y solucionar el tema del Espíritu Santo. A Jesús le van a dejar un poquito ahí en stand-by, porque después van a tener que seguir resolviendo cosas respecto a la identidad de Jesucristo, pero acá la cuestión es, che, ¿y el Espíritu Santo qué pasa? ¿No? Mira, primero hay que decir que se convoca más o menos en las mismas fechas, sabemos que termina el 30 de julio, sabemos que inicia en mayo, no tenemos la fecha exacta. Acá él le escribe al Papa Damaso I, fallece después Silicio I, que van a estar a cargo de la diócesis de Roma. No pueden asistir ninguno de los dos, y ya tenemos esta práctica de Nicea de enviar a los delegados, ¿no? Pero por supuesto hay opciones claras respecto a lo que había que decir. Pero este concilio fue más oriental que occidental. Participaron más padres de Oriente, que eran los que estaban más preocupados porque se excomulgaban entre ellos. Es como, lo tenemos que resolver acá. Fíjense que eligen Constantinopla, de hecho, para hacerlo. Y acá Teodosio I da un respaldo total a la ortodoxia, quiere sofocar el arrianismo, quiere consolidar el credo de Nicea, y lo designa, como les decía recién, a Gregorio Nacianceno, al padre Capadocio, que ya él sintetizaba, si se quiere, muchas de las intuiciones que tenía el cristianismo en esta primera era, que era que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Pero Gregorio es objeto de sospecha y maniobras políticas de por qué él justamente ocupa este lugar, que en medio del concilio lo presionan, lo van desacreditando por su elección algo irregular, y él termina renunciando públicamente en pleno concilio, diciéndole una cosa como, si me picó a es el precio de la paz, aquí lo entro. Así de dramático resultó la cuestión, se fue en silencio, pero dejando claro que para él la unidad era siempre más valiosa que el poder, ¿no? Muy bueno. Luego lo va a tomar un tal Nectario, que acá es interesante, era un funcionario civil que no estaba bautizado, que termina siendo consagrado en pleno concilio como obispo, ¿sí? Una elección que claramente es política. Y con Nectario termina ese concilio. Lo cierto es que el concilio reafirma el credo de Nicea sin modificarlo totalmente, pero sí amplía un poco la interpretación, proclama la divinidad del Espíritu Santo, se condena el arrianismo, todo el resto de las herejías que habías mencionado previamente, y establece el principio de que Constantinopla como iglesia ocupa el segundo lugar como sede honorífica después de Roma, ¿no? Por ser la nueva Roma, ¿no? Va a decir el emperador. Eso va a molestar. Eso te iba a decir. Esa definición es Roma, una bomba política. Claro, abrió una nueva discusión. Claro, decir, che, entre Roma y Constantinopla, Constantinopla ocupa el segundo lugar. Es una bomba política. Pero además con el título de la nueva Roma, ¿no? Claro. Es la nueva capital del imperio. Entonces, esto después a la larga va a traer grandes disputas políticas, en realidad más que cuestiones de fe. De hecho, lo vamos a ver, ¿no? Claro. Dogmáticamente, ¿qué se define en Constantinopla? Que Dios es una usía, una esencia, tres personas, tres hipóstasis. El Espíritu Santo es Dios verdadero, no es una criatura. Ya vamos a ver, les quiero leer cómo el concilio define con unas palabras hermosas, ¿no? A ver, che. Señor y dador de vida, ¿no? Dios es misterio, no es lógica humana, que Jesús vive la realidad humana en todos sus registros y de modo auténtico. Es decir, tenía hambre, tenía
sed, Claro. dormía. Sentía dolor. Eso. Fue torturado, tuvo sueños. Sí, sí, sí. Totalmente. Eso para decirle a Saberio, che, no es un modo, no es que aparentemente Claro. Jesús sufrió en la cruz. No, no, sufrió en la cruz. Y también ahí había una teoría que vamos a ver después del participacionismo, así que el Padre también sufrió en la cruz. No, no, el Hijo sufrió en la cruz. ¿No? Esto es muy interesante también señalar. Después dice el concilio que Jesucristo tiene alma humana racional. Y es por esto que puede salvarnos. Al asumir nuestra condición entera, Dios nos salva. O sea, vamos a ver que Calcedonia en el 451, mucho después, nos va a decir, sí, sí. Igual, o sea, consustancial a nosotros en todo, menos en algo muy específico, en el pecado. Claro. Y ya vamos a ver por qué. Pero es muy interesante ir adelantando esta cuestión. Bien. Esto es re importante y responde la pregunta con la que cerramos la clase pasada, ¿no? La iglesia termina el credo diciendo, la iglesia es una. Nuestra fe nicena constantinopolitana, ¿no? No es arrianos, nicenos, pro tal cosa, pro tal otra, no, no. La iglesia es una. Somos uno, ¿no? La iglesia es santa. El Espíritu Santo permanece en ella, ¿no? La iglesia es católica. Y ahí viene la primera vez que establecemos, de modo incluso dogmático, que la iglesia es católica. Si bien después en Occidente lo habíamos traído para identificarnos nosotros como iglesia católica, nos referimos al término griego católico, universal, ¿no? Bien. Esto es muy importante que lo digamos. O sea, es toda la iglesia la que sostiene esta fe. ¿Sí? Claro. No, la iglesia toda, ¿no? Y es apostólica. Esto de apostólica se dice frente a aquellos gnósticos, que era también una rama herética en los primeros siglos, que para ellos había que elegir la línea de un apóstol y andar por ahí. No, no, no. Todos los apóstoles. Todos los apóstoles. No podemos elegir, ay, no, yo soy más de Marcos, yo soy más de Pedro, yo soy más de Santiago. No, no, no. Claro, ellos sabían porque habían sido los fundadores de sus comunidades, así que imagínense cómo era la cuestión. Que por ahí caemos en esa tentación cuando decimos, che, me gusta este obispo, me alineo acá, me gusta este cardenal, me alineo acá. No, 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 somos apostólicas, somos los 12. Totalmente. Claro, claro. Y la sucesión, por supuesto. Y acá es muy interesante, porque en realidad el primero que utilizó este término de católica va a ser San Ignacio de Antioquía, allá por el 110, cuando escribe una carta a los hermionitas y dice una cosa así como, donde esté Cristo Jesús, allí está la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, donde esté Cristo Jesús, allí estamos todos. Eso es lo que estaba diciendo San Ignacio de Antioquía, ¿no? Y que la Iglesia lo va a receptar acá, pero justamente para poder reafirmar quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Está bien hablar de la identidad de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Trinidad, pero también de nosotros quiénes somos. Claro. Necesitamos entendernos quiénes somos, ¿no? El concilio va a finalizar un 30 de julio, pero asegurándonos esta cuestión de que verdaderamente el Espíritu Santo es Dios. Fíjense ustedes cómo queda el credo. Les voy a leer el credo de Constantinopolitano para mirar cómo se ha ido resolviendo estas cuestiones que hemos mencionado. Dale. Bien. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, ¿no? Consubstancial al Padre, homoousios, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Acá la palabrita que va a traer después una larga discusión es filioque, procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Esto para sostener que verdaderamente es Dios. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Amén. Fíjense ustedes cómo termina. Para responder a alguna de las herejías que había mencionado anteriormente, Claro. ¿sí? Creemos en la resurrección de los carnes y en la vida del mundo venidero, ¿no? Claro, Esto de la recapitulación de todas las cosas. claro, Y fíjense ustedes esto también. Creo que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque no quedó todo en Nicea con el tema de, bueno, recibamos a los lapsos y que está todo bien. Porque eso se preguntaban, pero hay que volver a bautizarlos. Claro. Sí, ¿Será necesario volver a bautizarnos? claro. Claramente que acá terminamos de cerrar ese capítulo diciendo, no, bautizar una sola vez, ¿no? Ujú. Bien, y hasta acá con el Concilio Constantinopolitano, ¿no? El Concilio de Sí, Constantinopla primero, que es fundamental para reafirmar una parte esencial del dogma de fe, que es que el Espíritu Santo es verdaderamente Dios. claro. Bien. Te hacemos una Realmente, pregunta, Alex. Te hacemos una pregunta, Sí, Alexis. ¿Te da para la que desarrollar quiera. el próximo o querés que No creo. yo no creo que te estamos da? No creo que jugados. lleguemos. Sí, Claro, rejugados. Y, pero Simplemente tirar así, esta cuestión. sí, Que el concilio que vamos a ver próximamente es el concilio de Éfeso. Este bien. sí. concilio es el primer concilio que nosotros tenemos y el único mariano. Acá la cuestión va a Ah, ser María. María. entra Madre de María en la Jesús. discusión. Porque justamente decimos, bueno, entonces María, a la que veneramos como iglesia desde siempre, como la madre de Jesús, Claro. ¿cómo la llamamos? Es Madre de Jesús, madre de Cristo, madre de Dios. Madre de Mm, Es Dios, un tema. claro. Es una Porque vos discusión. sí, fíjate, sí. hay un patriarca nos va a decir, Nestorio nos va a decir, no, porque en realidad comienza a llamarle madre de Cristo, porque ella dio a luz al hombre, Jesús, no a la divinidad. Entonces, se van a querer, el Papa Celestino va a decir, che, para. Pero si vos estás diciendo eso, entonces Jesús no es Dios. Claro. Claro. ¿Cómo es que se une y se mezcla? ¿Qué Sí. pasa? Pues, Sí, esa va sí. natural. Lo dejemos para el Tremendo. próximo capítulo. Vamos a estar en ese próximo Pero ya con ese capítulo adelanto ya me tenés. O sea, la Virgen enganchado con la María serie se define en el concilio de de Éfeso. Éfeso. Vos sabés que mientras relatabas recién, recitabas el credo, Alexis, Sí. yo pensaba, claro, o sea, cada vez que rezamos el credo en misa, ahora está bueno este espacio para tomar conciencia de que Ujú. estamos como haciendo un acto de Reafirmando. reafirmando cosas que llevó mucho Sí. trabajo consensuar, discutir, ponerse de acuerdo. Hoy, cuando el padre dice, recemos juntos el credo, estamos diciendo, reafirmemos esto que fue un drama consensuar y que afirmémoslo otra vez más, Sí, y que fue porque toda una búsqueda del hombre tal cual, también para tratar de entender y dar respuestas. Yo Claro, me quedé pensando, Alexis, en todo lo que nos compartiste, cómo se llegó a este concilio de Constantinopla y con todos los antecedentes que nos relatabas, de ujú, alguna manera uno quizás no se imaginaba que finalmente se pueda resolver algo en ese concilio, claro, donde además hubo cambio de autoridades, claro. mucha injerencia política también, que cumple un rol allí importante. Y cuando leíste el credo, a mí me quedó esto en el corazón. Che, finalmente Sí, pudo haber un consenso en claro. medio de tantas ideas, incluso opuestas. Que me imagino totalmente. también, creo, no sé si fue el Papa Francisco, no sé, hace poquito dijo, para que un concilio ya quede instalado, Mm, hacen falta sus 100 años. claro. Como diciendo, no es que llegamos a un acuerdo, firmamos el documento, Y ya ¡pa! todos Se queremos lo instaló. mismo. Ya No, hay está gente que todo en quiere, acuerdo. claro, dar marcha atrás con el Claro, tiene que dar sus concilio. frutos Y después. eso es un ir y volver, debe tener sus tragedias de por medio, querer Totalmente. instalarlo, hay fuerzas que se van a resistir, Mm, y bueno, lleva su tiempo hasta que el concilio está como claro, instalado, y el ¿no? pueblo lo apropia Totalmente. Claro, también. claro. De hecho, vos fíjate que estos concilios, por ejemplo, de Nicea a Constantinopla pasan 50 años, de Constantinopla a Éfeso pasan otros 50 años. Claro, Claro. Es son decir, procesos largos. muy largo este proceso. Y de hecho, nos va a pasar que, por ejemplo, Oriente no va a quedar muy conforme con las resoluciones de Constantinopla, con Éfeso nos va a pasar lo mismo. Va a Mm. haber otro concilio de Éfeso que la Iglesia Católica denominó como el latrocinio, ¿no? Nos Opa, robaron, van a decir. Va a decir el claro, Papa Celeste. No, Mira. no, nos han robado. Se juntaron, sesionaron, no dejaron hablar a uno que mantenía la fe nicena. Terminaron presos. De todo un poco, digamos, no fue tan fácil. Pero claro. sí rescatar esto, ¿no? Que el credo, recién cuando compartí el credo, me acordaba de unas palabras de Benedicto XVI que dice que nosotros cuando rezamos, cuando recitamos el credo,
estamos entrando en oración y en comunión con la Trinidad, ¿no? Mm. Y es esa la sintonía, porque el credo justamente es el relato de nuestro misterio de fe, ¿no? Entonces, entrar en el misterio. Me acuerdo unas palabras del padre Eduardo Casas que decía algo así como: es necesario entrar deslumbrados al misterio y gozarnos de que así sea, aunque muchos no podamos comprender, ¿no? Claro. Es decir, Hermoso. bueno, un poeta, pero poeta. Sí, sí, sí. Pero acá es la cuestión, ¿no? Entrar en oración con lo que estamos diciendo. No solamente nos sirve decir como cuestión de trabajar la memoria que recitemos en todas las liturgias nuestra fe. No solamente sirve en un sentido práctico, Claro. ¿sí? Sino para entrar en oración con nuestra fe, con nuestra historia de fe, ¿no? Claro. Con aquello que nosotros ponemos nuestro sentido de vida. Es decir, creemos en este Dios, que lo es todo para nosotros, Claro. ¿no? Y es muy interesante esto que decía el Papa, ¿no? Es entrar en comunión con la Trinidad, ¿no? Recitar el credo es un entrar en comunión con la Trinidad. Y creo que esa es la clave que nosotros tenemos que tener cada vez que miramos justamente esta historia de la Iglesia, la historia de los concilios, los dogmas Sí. y los credos que se van dando, ¿no? Porque Claro. tiene que ver con eso. Alimenta nuestra fe, y si alimenta nuestra fe, alimenta nuestra vida, claramente. Entonces, es fundamental siempre que la clave sea esa, ¿no? Es Claro. una oración, no solamente recitar una Claro. serie de palabras que Claro. hablan sobre... No. El preámbulo de la el preámbulo de la Constitución. Correcto. Claro. No es el preámbulo de la Constitución, claro. Acá Rosana dice, muy interesante que vuelva, por favor, soy catequistas de adultos y esto es muy interesante para hablar de esto con ellos. Rosana, el profe Alexis está viniendo todos los lunes para Sí. que te sigas prendiendo y bueno, queda ya el adelanto de que el próximo lunes empezamos Con Éfeso. el concilio de Éfeso Concilio de y la Virgen María en esta discusión. Claro, Bien. exactamente. Por ahí. un lugar fundamental. Buenísimo. Bien. Por aquí te acercamos otros mensajitos. Genio, el profe Alexis, gracias por todo lo que nos enseña. Se lo extraña en la previa capuchinos, dice por aquí una oyente. Seguramente te recuerda. Saludo grande, un cariño grande. Qué interesante, cuántas cosas no sabemos, dice Miguel Ángel también, y muchos Sí. agradecimientos a los que nos sumamos. Nosotros, por supuesto, Alexis, y ya quedamos enganchados, entonces ponemos próximo capítulo Para el próximo capítulo. para el próximo lunes. Gracias Un por saludo muy todo. grande a Rami Figueroa, ahí compañero de ustedes, Sí, un gran el amigo chef. que está de cumpleaños, así que un gran abrazo también ahí al amigo. Que tenga un Genial. hermoso día. Celebrando Muchas su bendiciones. vida. Un gran abrazo, Alexis. Buena semana. Nos vemos Muchas el otro gracias a lunes. ustedes. Nos vemos el lunes próximo, si Dios quiere. Gracias. Chao. Qué Es un capítulo. genio. Sí, no, me encanta. Te juro que disfruto mucho este ciclo. Y más cuando entiendo por qué rezamos el credo, para Sí. empezar. Y no, y es apasionante.